Mis abominables compañeras monstruosas no pueden ser tan lindas. Capítulo 13. Cuando Jaune despertó, inmediatamente notó que algo andaba mal. Al abrir los ojos, vio y sintió la presencia familiar de Ruby acurrucada amorosamente a su lado. Su otro lado yacía frío y desnudo. Realmente fue increíble cuando lo pensó. Si se hubiera dicho a sí mismo hace unos meses que se despertaría todas las mañanas con dos chicas abrazadas a su lado, se habría llamado a sí mismo un mentiroso. Un tonto. Un idiota. Cuando lo pensó más, no estaba tan lejos de la verdad. Después de todo, había terminado quedándose atrapado en este lugar. Realmente tenía que ser un idiota para lograr eso. Una mirada a Ruby mostró que estaba durmiendo plácidamente. Por ese poco de consuelo estaba agradecido. No parecía sufrir ninguna pesadilla. Sus lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo, y ninguna parecía haberse derramado en su sueño. Su rostro parecía relajado y contento. Una pequeña sensación de satisfacción lo llenó al saber que había desempeñado un papel en eso. Su calidez y comodidad la habían hecho al menos sentirse mejor. Era todo lo que podía hacer por ella. No pudo matar a Salem. Esto se le había dejado claro. Su muñeca había sufrido las consecuencias de pensar que podía hacerle daño, y era un error que no volvería a cometer. No, para derrotar a Salem, no podía matarla. Más bien, tendría que derrotarla de otra manera. Salvar a sus amigos, y así arruinar sus planes, estaba completamente dentro de su poder. La monstruosa mujer pensó que tal objetivo estaba fuera de su alcance. Obviamente, ella había perdido su propia humanidad hace mucho tiempo, o de lo contrario se habría dado cuenta de que él no se detendría ante nada para lograr este objetivo. Fue su propia humanidad la que lo impulsó a seguir adelante contra probabilidades tan imposibles. Con su amigo durmiendo profundamente, Jaune sintió la necesidad de ver a la chica que había desaparecido de su cama. Su segundo compañero de litera, que en las últimas semanas había hecho de su cama para 3 personas una situación normal, cómoda y, de alguna manera, viable. Weiss se había lesionado el día anterior, y además de gravedad. Ella se había negado a dejarle ver el alcance de la lesión. Debía de ser malo si no quería dormir a su lado. Después de hacer tanto alboroto por cuidar lo que era suyo, eso era preocupante. Jaune retiró suavemente el brazo de Ruby alrededor de su pecho y le quitó las sábanas. Moviéndose tan lenta y cuidadosamente como pudo, se deslizó de la cama y se levantó. Ruby se movió ligeramente, su brazo agarró la almohada que acababa de usar y la acercó a su pecho. Sus cuernos la apretaban y era un milagro que no perforaran la tela. La muchacha se acomodó, contenta de que la almohada con su aroma fuera en realidad su amiga, y se quedó quieta una vez más. Una sonrisa serena se formó en los labios de Jaune mientras miraba la escena. Ruby estaría bien sola por un rato mientras él revisaba a su amiga al otro lado del pasillo. Cuando se dio la vuelta y dio un paso hacia la puerta, estuvo a punto de tropezar cuando algo le enganchó el tobillo. Después de agitarse durante unos segundos, recuperó el equilibrio y miró hacia abajo para ver qué había atrapado con el pie. No se sorprendió al ver un tentáculo familiar que sobresalía de debajo de su cama. Apretado alrededor de su tobillo como un niño pequeño podría sostener la mano de su madre mientras cruza la calle. ¿A dónde vas?, sonó la escurridiza voz de Blake. El híbrido retorcido nunca había hecho esto antes. Por otra parte, nunca antes se había escabullido por su cuenta. Siempre habría salido de la habitación con Ruby, Weiss o ambos. Esto debe haber sido un cambio de ritmo inesperado para la chica que dormía debajo de su cama. Para ver cómo está Weiss, respondió con sinceridad. Siguieron segundos de silencio. El zarcillo permaneció en su lugar, pero al menos ella no parecía interesada en volver a su cama. O peor aún, debajo de ella. ¿Vas a matarla?, preguntó finalmente. La pregunta desconcertó a Jaune. Una preocupación aún peor que cuando Blake lo había agarrado inundó su cuerpo. ¿Qué?, preguntó, horrorizado por la sola idea de ello. No. ¿Por qué iba a hacer eso? El tentáculo de Blake comenzó a frotarse lenta y metódicamente alrededor de su tobillo, y la punta de púas subió por su pantorrilla. Está herida, le dijo el oscuro susurro.
Ahora sería el momento ideal para hacerlo. Lo sería, si hubiera estado interesado en tal acción. No lo era en lo más mínimo. No la voy a matar, afirmó sin rodeos. Weiss es mi amigo. Voy a ver si está bien y si hay algo que pueda hacer para ayudarla. El silencio volvió a llenar la habitación. Jaune bajó la vista hacia el tentáculo que se deslizaba una vez más, pero había detenido su ascenso por su pierna. Blake parecía contento de que se quedara donde lo atrapaba. ¿Cuánto, humano de ti? Jaune se quedó paralizado. Su mente recorrió todos los escenarios posibles que podrían venir a continuación. Los más destacados eran aquellos en los que se vería obligado a luchar. Donde se vería obligado a despertar a Ruby para ayudarlo. Con la ayuda de su mejor amigo probablemente ganaría, pero no había garantías. Blake ya estaba en una posición privilegiada para tenderles una emboscada a ambos. Hacer lo que quisiera con sus tentáculos mortales. Para someterlo y matar a Ruby antes de que pudiera despertar adecuadamente. Tendría que seguirle el juego como siempre lo hacía. Seguirle el juego y esperar que sigan creyendo sus mentiras. Sí. Bueno, para eso estamos aquí, ¿verdad? Preguntó. Por tercera vez allí como silencio. Jaune esperó, cada respiro que tomaba era una tortura mientras anticipaba cuál sería la respuesta de Blake. Los ojos permanecían pegados al suelo mientras miraba el zarcillo que lo sujetaba. Mientras buscaba más, que podrían disparar para arrastrarlo a las fauces que lo esperaban. La mayoría de nosotros, respondió Blake simplemente. Con eso, su miembro ofensivo se soltó y el tentáculo se deslizó por debajo de la cama. Durante largos segundos, Jaune miró hacia abajo, esperando a que ella emergiera una vez más. Nunca llegó. Nunca llegó. Viendo esto como una oportunidad para ocuparse de sus asuntos, Jaune se movió rápidamente hacia la puerta y salió. Un suspiro de alivio pasó por sus labios mientras estaba de pie en el pasillo. Al otro lado del pasillo estaba la habitación de Weiss. Su antigua habitación, antes de que ella se instalara con él y Ruby. Su herida la había obligado a retirarse allí una vez más, para lamer sus heridas lejos de aquellos que pudieran aprovecharse de ellas. No es que alguna vez lo hiciera, pero Weiss no lo entendía. No entendía cómo funcionaban los humanos. Simplemente tendría que enseñarle. Igual que él lo haría con todos ellos. Un par de golpes firmes contra la puerta de madera resonaron en el pasillo. Seguramente la despertarían si no estuviera ya despierta. Conociendo a Weiss, era una madrugadora. Sus sospechas se confirmaron cuando escuchó una voz al otro lado de la puerta. Vete, llegó el tono áspero y autoritario del pequeño terror. No quería invitados, pero tal vez cambiaría de tono cuando se diera cuenta de que era él. Tal vez estaría interesada en preparar un buen desayuno esta mañana. Weiss, soy yo, dijo. ¿Puedo entrar? Al igual que en su conversación con Blake, el silencio se apoderó de ellos. A él no le gustó eso. Weiss nunca fue una persona que se quedara corta para las palabras o para expresar sus opiniones. Un Weiss tranquilo era un Weiss preocupante. Weiss, repitió. Esta vez la preocupación se apoderó de su voz. No necesito tu ayuda, dijo ella con dureza. No le había preguntado si lo hacía. La declaración espontánea de Weiss le dejó claro a Jaune que, de hecho, necesitaba ayuda. Era demasiado orgullosa para pedirlo. O demasiado asustado. Jaune no estaba dispuesto a permitir que su amiga sufriera por la falsa creencia de que la lastimaría en su estado debilitado. Agarrando el pomo de la puerta, se retorció y empujó. Voy a entrar, anunció. Al empujar la puerta para abrirla, fue recibido por la visión de Weiss sentada encima de su cama medio desnuda. Gran parte de su piel expuesta estaba toscamente cubierta de vendajes que ella misma intentaba aplicar. Se superponían en algunos lugares y dejaban otras áreas completamente expuestas. El área de su abdomen donde había sufrido su lesión estaba descolorida, con lo que supuso que era sangre y pus filtrándose y contaminando los vendajes blancos puros. Jaune, exclamó Weiss, moviendo las manos para cubrirse el pecho. Fuera. Sin embargo, en lugar de mirar lo que estaba cubriendo, Jaune miró las decoloraciones de sus vendajes.
negro de su sangre híbrida Grimm, amarilla por la infección de su herida. No, esto no serviría. Esto no serviría en absoluto. Jaune no era médico, pero había sufrido y atendido suficientes cortes y moretones en casa como para saber cómo cuidarlos. Weiss tendría que ser la primera paciente que no fuera una de sus hermanas. Déjame verlo, dijo, dando un paso hacia la habitación. Los ojos rojos se abrieron de par en par y sus antebrazos y codos se desplazaron para cubrir el área en cuestión. No lo haré, dijo desafiante. Con un leve movimiento de cabeza, se acercó a ella. Weiss, dijo él, extendiendo la mano para agarrarla de los brazos. No te voy a hacer daño. Su rostro se contorsionó, e hizo todo lo posible para tratar de luchar contra él sin exponer su torso desnudo. No necesito a tu ayuda, Weiss, gritó finalmente, dejando que su frustración se apoderara de él. Los orbes carmesí de la muchacha se ensancharon una vez más, y en un abrir y cerrar de ojos cesó toda resistencia. Un suspiro entrecortado se deslizó por sus labios, y el rostro de la niña apartó la mirada de él. No te voy a hacer daño, repitió mientras la agarraba de ambos brazos. Él tiró de ellos y ella se levantó de buena gana antes de que él la llevara al baño. Siéntate en el borde de la bañera, ordenó. Para su sorpresa, Weiss hizo lo que le ordenó. Ella se sentó allí, con las manos todavía cubriendo sus pechos, pero el área de abajo que había sido vendada expuesta para que él la viera. ¿De verdad había sido tan fácil intimidarla para que se sometiera? Simplemente levantándole la voz a ella. Jaune encontró el borde de la envoltura y comenzó a desatar su estómago, mientras lo desenrollaba comenzó a ver el alcance total de la lesión que había sufrido en la clase de ayer. La herida punzante aún no había formado costra, y alrededor del pequeño agujero su carne estaba gris por los hematomas. Se mezclaron tintes amarillentos, lo que le dijo a Jaune que, de hecho, se estaba infectando. No sabía si Weiss lo había estado limpiando con regularidad o simplemente había tratado de vendarlo para evitar que se derramara algún líquido. Sabiendo lo que él sabía sobre híbridos, dudaba de que ella tuviera mucha educación sobre el cuidado de las heridas. Especialmente cuando ser gravemente herido a menudo conducía a la muerte. Al menos el baño tenía lo esencial. Una toallita y una pastilla de jabón tendrían que ser suficientes. Le faltaba cualquier tipo de lavado antibacteriano o incluso algo tan simple como alcohol isopropílico, pero haría lo mejor que pudiera con lo que tenía. De repente, Jaune se alegró de haber irrumpido en la habitación de la chica sin ser invitado. Abandonado a sus propios recursos, no estaba seguro de si la constitución superior de la chica híbrida habría evitado una enfermedad grave. Weiss había recibido un golpe muy fuerte en su mástil el día anterior, y decía mucho que incluso estaba despierta con su herida punzante. Un ser humano habría quedado incapacitado o muerto por esto. Sin él, podría haber sufrido un destino similar. La pérdida de la niña lo habría destrozado. Se dio cuenta de ello en ese mismo momento mientras mojaba y frotaba jabón en la toallita. Se preocupaba por esta chica. Aunque su relación era diferente a la que compartía con Ruby. Weiss, al igual que Ruby, era precioso para él. Al colocar el paño sobre su estómago, Weiss se estremeció por su frialdad. Eso, o tal vez había un ligero dolor donde el jabón se filtró en su herida. En cualquier caso, era por su propio bien. Ya sabes, Weiss, comenzó. Vas a tener que limpiar y volver a envolver esto todos los días. Probablemente incluso más a menudo que eso. 2 o 3 veces al día, diría yo. Sus brillantes ojos rojos se clavaron en sus manos mientras frotaban y lavaban suavemente su herida. No me engañes, dijo en voz baja. Jaune frunció el ceño. Engañarte. Lo único que quieres es una excusa para verme desnuda todos los días, explicó. Sus manos cayeron de su pecho, exponiendo todo su torso para que él lo viera mientras continuaba limpiando su herida. No mientas. Apartó la mirada en un instante. ¿Qué? Eso no es todo en absoluto. La verdad era que ni siquiera se estaba enfocando en esas áreas de ella. Al menos no lo había sido. Pero una vez que ella bajó los brazos, él pudo verla. A toda ella.
Su vientre plano y liso estaba estropeado por su lesión, pero no siempre sería así. Tal vez quedaría una cicatriz, pero su abdomen sería igual de hermoso incluso con ella. Los pechos alegres, aunque no eran tan grandes como los de Ruby, seguían siendo atractivos a la vista. Trató de concentrarse en otras cosas mientras buscaba no mirar el cuerpo del joven híbrido. Él la miró a la cara. Su cabello. Sus ojos. Sin embargo, no pudo evitar encontrarlos atractivos también. Weiss era una fuente de belleza, ya fuera en su forma híbrida o humana. A decir verdad, probablemente la chica más guapa que había visto en su vida. Era como una princesa sacada de un cuento de hadas. Jaune siempre se había imaginado a sí mismo como un héroe como el de las leyendas de antaño. Ahora estaba sentado como un caballero, cuidando de la princesa a la que tenía el encargo de proteger. Weiss apartó la cabeza de él y de sus manos sanadoras mientras continuaba con su trabajo. ¿Ver a Ruby no es suficiente para ti?, preguntó con amargura. No es de extrañar. De todos modos, soy mucho más atractiva que ella. Objetivamente hablando, Jaune estuvo de acuerdo con esa apreciación. Sin embargo, la belleza se presentaba en muchas más formas que solo físicamente. Ruby era un tipo diferente de belleza que ella. No es que quisiera compartir eso con Weiss en este momento. Aún así, había una parte de su declaración en la que se había equivocado. De hecho, ya no veo a Ruby desnuda, admitió. Ella se burló. Ya veo. Así que te has visto privado de satisfacer tus impulsos naturales y tu primera opción fue mirarme. Tengo que admitir que has tomado la decisión correcta por primera vez en tu vida. No es que esté particularmente contento con este arreglo, pero al menos tu mente simple llegó a la conclusión correcta. Jaune puso los ojos en blanco mientras escurría el paño antes de aplicar más agua y jabón. Seguía siendo tan arrogante como siempre, incluso cuando estaba herida. Incluso cuando se encuentra en un estado de completa vulnerabilidad ante él. Claro, Weiss, dijo sardónicamente. Vamos con eso. Sarcasmo que Weiss obviamente no captó. Ella tarareó triunfalmente mientras Jaune continuaba su trabajo. Al menos tienes la decencia de admitirlo. No mucha gente podría admitir tan fácilmente que está equivocada. A la gente le gusta. Jaune se preguntó cómo reaccionaría al saber que tantas de las declaraciones que hizo con tanta suprema confianza estaban tan equivocadas. Deberías sentirte honrado de verme en tal estado de desnudez, continuó. Nadie más lo ha hecho antes. Las palabras lo hicieron sentir un poco culpable. Como si estuviera tomando algo a lo que no debería haber tenido acceso. Como si estuviera viendo algo que la chica no había querido revelar. Lo siento, dijo. No es exactamente por elección. Solo quiero lo mejor para ti. Incluso en su estado debilitado, todavía tenía la fuerza y la voluntad de clavarle la punta de su cuerno en el abdomen. Algunas cosas nunca cambiarían. No por elección, gruñó ella. ¿Estás diciendo que no caerías de rodillas y suplicarías la oportunidad de contemplar mi cuerpo impecable? Eso fue un poco demasiado dramático, sin duda. En circunstancias normales, hay que reconocer que habría estado encantado de ver a Weiss entero. Después de todo, era una joven muy atractiva, incluso en su forma de Grimm. Sin embargo, en este momento, su preocupación número uno era asegurarse de que ella estuviera a salvo y se recuperara adecuadamente. Jaune no sabía qué decir para sacarlo del lío en el que se había metido. Quizás la verdad sería la mejor opción. Eres realmente hermosa, admitió. Pero tener que preocuparte por tu lesión no es la mejor manera de, ver lo hermosa que eres. Refunfuñó Weiss, una vez más apartando la mirada de él como si eso en sí mismo fuera una especie de castigo. Como si el hecho de haber sido privado de su atención fuera su pérdida. Jaune estaba segura de que habría cruzado los brazos sobre el pecho si su situación actual se lo hubiera permitido. Cuando estuvo satisfecho de que la herida de Weiss se había limpiado lo mejor que pudo, buscó una gasa y el rollo de vendas que ella había estado tratando de envolver. Necesitaría que ella estuviera erguida para que se aplicaran correctamente, y la tomó de la mano, instándola a que se pusiera de pie. Lo hizo sin resistencia. Como estaba tan cerca de ella, su diferencia de altura se hizo evidente.
Tal vez también se debía al hecho de que estaba completamente desnuda de cintura para arriba, o tal vez era porque era muy vulnerable en ese momento, pero en este momento esta chica híbrida que aparentemente se había propuesto dominarlo parecía tan pequeña, tan frágil, tan humano. De pie detrás de ella para que él estuviera menos inclinado a mirarla, Jaune comenzó a rodear su torso con las vendas, mientras ella sostenía el extremo de las envolturas en su lugar. Larga cabellera blanca rozaba su pecho y, al mirarla, la olió involuntariamente. Él, al igual que el resto de ella, era agradable, atractivo, hermoso. Estaba a punto de terminar, y eso significaba que la oportunidad de hablar con ella pronto terminaría. Su guardia volvería a subir una vez que esto terminara, y las cosas volverían a la normalidad. Era una oportunidad de oro para tener una conversación real con la chica. Uno que no estaba dispuesto a dejar pasar. Mientras el vendaje volvía a pasar por su estómago, le habló en voz baja y tranquila. «Sabes que nunca te haría daño, ¿verdad?» Apartó la cabeza del lado desde el que él hablaba. «¿De qué estás hablando?» «Sé cómo funcionan las cosas», explicó. «Lesión. Debilidad. El sacrificio». Creía que así era como Tyrion lo había llamado hacía tanto tiempo. «Si estás herido, no tienes que ocultármelo. Nunca se lo diría a nadie. Y nunca haría nada que hiciera que te mataran. Solo trataría de ayudarte como lo estoy haciendo ahora». La cabeza de Weiss giró ahora en la otra dirección, y ella le devolvió la mirada por el rabillo de uno de sus brillantes ojos rojos. ¿Por qué? Era una pregunta sencilla. Uno que le habían enseñado a preguntar, dado todo lo que ella y el resto de los híbridos habían pasado. Después de toda la muerte y la destrucción que se habían causado unos a otros. ¿Por qué ayudaría uno a otro en un momento de debilidad? ¿Por qué un compañero híbrido desearía curar a otro en lugar de eliminar a la competencia? Una pregunta simple tenía una respuesta simple. El más sencillo que se le ocurrió. «Porque eres mi amigo», dijo él con sinceridad. En un instante, su rostro se volvió hacia el otro lado para que él no pudiera medir su reacción, y su cola de caballo golpeó ligeramente su cuerpo. «Ya veo. Quiero que sepas que puedes confiar en mí». Esperaba que sus acciones hablaran más fuerte que sus palabras. Esperaba que el hecho de que estuviera cuidando de su lesión le mostrara a la niña cuánto se preocupaba por ella. El hecho de que estuviera aquí, en su estado más vulnerable, demostraba que sus intenciones eran puras. «Y solo quiero lo mejor para ti. Quiero que sobrevivas a todo esto. Quiero que vivas una buena y larga vida conmigo». Jaune sintió como su cuerpo se tensaba después de esas palabras. Los hombros se endurecieron. Los músculos de su estómago apretado se endurecieron. ¿Había dicho algo malo? ¿Lo haces?, preguntó ella en voz baja. «Bueno, sí. ¿Está bien?» Durante unos instantes no respondió. Jaune se preguntó si había sobrepasado los límites, pero afortunadamente sus siguientes palabras demostraron que esos pensamientos eran incorrectos. «Bueno, bien», dijo ella con aire de suficiencia. «Me alegro de que mi sirviente sepa cómo cuidarme adecuadamente. Más vale tarde que nunca, supongo». Jaune sonrió y sacudió la cabeza ligeramente. «Servidor». Por supuesto, ella seguiría con esa línea de pensamiento. Era hora de disipar también esa forma de pensar. A medida que se acercaba al final del vendaje, su pulgar presionó suavemente contra el lugar de la herida, lo que le valió un aullido del híbrido. Ella saltó levemente y lo miró con una mirada asesina en sus ojos. «¿Te importa seguir llamándome tu siervo?», preguntó. Un aliento ronco se deslizó por sus labios. «Maldito demonio», jadeó. «No lo olvidaré». Podría haber jurado que sus mejillas blancas se habían encanecido ligeramente con esas palabras, pero ella se dio la vuelta rápidamente antes de que él pudiera confirmar tales sospechas. Al terminar su trabajo, Jaune cortó las vendas del rollo y aseguró el otro extremo a su cuerpo. «Ya está todo hecho», dijo alegremente. Weiss se alejó unos pasos de él y miró hacia abajo para evaluar su obra. Era mucho mejor que lo que había intentado por su cuenta.
No solo su herida estaba limpia y desinfectada, sino que los vendajes se envolvían ordenada y uniformemente alrededor de su torso desde su estómago hasta justo debajo de la línea del busto. Tendrían que volver a aplicarse varias veces al día, y sería un proceso que llevaría mucho tiempo. Pero valió la pena. Ella valía la pena. «Quédate aquí mientras me pongo una camisa», ordenó. «Tus ojos lujuriosos ya han tenido suficiente regalo por una mañana». Jaune hizo lo que le dijeron. No pudo evitar sonreír. Weiss había vuelto a ser la de antes. Su viejo yo arrogante y dominante. Segundos después, ella reapareció ante él con su camiseta interior de gran tamaño. Realmente era adorable como las prendas colgaban tan sueltas tanto de ella como de Ruby. Como pequeños camisones que se extendían justo por debajo de la cintura. «Bueno, supongo que me pondré en marcha», le dijo mientras salía del baño. Tan pronto como estaba a punto de volverse hacia la puerta, sintió que una mano le agarraba la muñeca y lo detenía. Se volvió hacia ella. «Weiss, ¿disfrutaste de la noche a solas con Ruby?», le preguntó. La pregunta surgió de la nada y no estaba muy seguro de cómo responderla. Las circunstancias del día anterior habían hecho que esa noche fuera todo menos agradable. A pesar de lo mucho que había hecho hoy con Weiss, Jaune también había estado allí para Ruby en su momento de necesidad. Solo que donde la necesidad de Weiss era física, la de Ruby había sido emocional. Jaune pensó en todo lo que habían hecho. Ruby y él se habían besado. Se habían abrazado. Suponía que, después de todo, había habido comodidad física. Y por muy reacio que fuera a admitirlo, por dolorosas que fueran las circunstancias, aquellas experiencias con Ruby habían sido realmente agradables. «Sí», admitió. «Supongo que sí». Weiss frunció el ceño y asintió. «Entonces tengo una petición». «Una petición, más que una demanda». «Interesante». «¿Sí?» «Desde que llegó a estar a solas contigo anoche, entonces quiero pasar tiempo a solas contigo también». Eso sonaba más parecido. Al igual que Weiss había estado celosa de que Ruby recibiera una de sus camisas para dormir, estaba celosa de que pasara la noche a solas con la pelirroja. No le importó cumplir con su petición. Después de todo, acababa de pasar la mañana a solas con ella. Claro, aceptó. ¿Qué tenías en mente? Tiró de su muñeca y lo llevó a su cama antes de sentarse en ella. «Todavía es de mañana y todavía queda algo de tiempo antes de las clases», explicó. «Está en nuestro derecho dormir hasta tarde». Weiss tenía razón en su evaluación. «Correcto. Por lo tanto, solicito que pases la mañana solo conmigo», dijo ella, apartando de nuevo la mirada de él mientras se acostaba. Mientras movía las sábanas para que sus piernas y su cuerpo descansaran debajo de ellas. Al menos por un tiempo. Era una petición bastante sencilla que podía cumplir. Tal vez sus palabras le habían llegado a ella. Tal vez a ella le parecía bien que la vieran vulnerable frente a él. Tal vez ella sí confiaba en él en su momento de necesidad. «Puedo hacerlo», respondió en voz baja. Jaune podía adivinar que, al llevarlo a la cama con ella, quería que se metiera con ella. Así lo hizo, deslizándose él mismo por debajo de las sábanas. Weiss le dio la espalda mientras se acostaba de lado. Estirando la mano hacia atrás, agarró uno de sus brazos y tiró de él para que la envolviera. De modo que la parte delantera de su cuerpo estaba presionada contra la espalda de ella. «Así», exigió ella en voz baja. Una vez más, Jaune cumplió. Instalado a su lado, tuvo que admitir que se sentía bien. Su brazo rodeaba su torso de forma protectora, y su mano descansaba sobre su estómago cerca de donde había sufrido la herida. Una parte de él quería intentar usar su semblanza y aura para curarlo aquí y ahora, pero no tenía idea de cómo reaccionaría un híbrido de Green. La propia mano de Weiss se acercó para estrechar la suya, sus dedos entrelazándose con los suyos. Su cuerpo cambió y se ajustó, moldeándose contra la forma de él. Estaba tan cerca de ella como cuando normalmente dormían juntos junto con Ruby. Solo que en lugar de que los dos se presionaran contra él mientras estaban de espaldas, él la estaba acariciando. La diferencia de estatura y masa corporal volvió a quedar muy clara.
No se dijeron más palabras, y la respiración de Wei se estabilizó unos minutos más tarde mientras se quedaba dormida. Jaune no estaba cansado y no podía obligarse a volver a dormir. Ahora tenía tiempo para pensar. Es hora de disfrutar del momento de sostener a esta hermosa chica en su brazo protector. Para alguien tan fuerte y agresiva como Wei, fue sorprendente verla adoptar una posición tan sumisa con él. Verla en un estado tan vulnerable. Estaba seguro de que momentos como estos solo llegarían en privado. Aún así, fue agradable de ver. Tampoco era solo ella. A Ruby también le gustaban los mimos. Después de lo que había aprendido sobre la madre de la niña, tal vez tenía sentido. Las chicas parecían buscar la comodidad física de esa manera. Parecían querer ser abrazados. A proteger. Que se cuide. Tal vez lo estaba analizando demasiado profundamente. O tal vez tenía demasiado sentido. Si habían sido arrancados de sus padres a una edad tan temprana, tal vez inconscientemente anhelaban este tipo de afecto. Este tipo de protección. Este tipo de consuelo amoroso. Mientras Jaune sostenía a Wei fuertemente contra él, supo que era algo que podía proporcionar de buena gana. Amaría y protegería a estas chicas hasta su último aliento. Alguien tenía que hacerlo. Más tarde en el día, su primera clase fue la de Hazel. La lesión de Wei se estaba curando notablemente rápido, pero aún así la atendió diligentemente. Se maravilló de la rapidez con la que los híbridos podían curar incluso daños importantes en los tejidos, pero aún estaban limitados en algunos aspectos. No había sido tan agradable cuando Ruby irrumpió a medio vestirse y Wei casi lo apuñala en su indignación. En lugar de las habituales lecciones de sparring que seguían en las clases de Hazel, las tenía sentadas. Jaune se preguntó por qué. Hazel no era el tipo de persona que trabaja a partir de un libro y, hasta ahora, todas sus lecciones habían sido muy físicas. El hombre se detuvo, dirigiendo su atención a Wei, que se enderezó. Ustedes, niños, son muy fuertes. Mucho más fuerte que cualquier ser humano normal. Esto tiene sus límites. Fijó su mirada en la de ella. Jaune notó que su tez se volvía más pálida. Si estuviera herido de gravedad, ni siquiera un híbrido podría sobrevivir sin ayuda. Se alejó de ella, y Wei lanzó a Jaune una mirada acusatoria. Jaune se encogió de hombros, sin saber cómo lo sabía el hombre. Hazel continuó. Aunque eres mucho más resistente que cualquier humano, puedes sobrevivir más que cualquiera, es un hombre inapropiado pensar que eres igualmente más duradero. De hecho, un cazador entrenado con aura puede recibir mucho más daño que tú sin problemas. Uno de ustedes sería cortado en rodajas con un simple cuchillo. Un golpe similar al de un cazador haría que la hoja rebotara. Empezó a caminar. Parte de tu deber para con Salem se acerca rápidamente. Pronto, 4 de ustedes serán elegidos, y solo 4, para participar en la gran visión de Salem. La infiltración de la sociedad humana, y muy especialmente el evento multinacional conocido como el Festival Vital. Los 4 elegidos deben tener la capacidad de parecer humanos sin problemas e, idealmente, la capacidad de usar su aura. El hombre más grande respiró hondo. Es por eso que debes aprender a aprovechar tu humanidad innata y desbloquear tu aura. Esto será increíblemente difícil para cada uno de ustedes, para algunos sería imposible. Que yo sepa, algunos de vosotros podéis mezclaros razonablemente como humanos, y solo 2 de vosotros tenéis actualmente aura. Jaune inclinó la cabeza. 2. Espera, Blake. ¿No tenía su aura? Jaune, da un paso al frente. Sus ojos se abrieron de par en par, sintiendo que una docena de ojos se volvían hacia él. Posiblemente muchos más, dependiendo de cuántos Wesson hubiera entrenado ahora con él. Hazel lo fulminó con la mirada, haciendo que Jaune se estremeciera. La única razón por la que la mayoría de ellos no se han dado cuenta es porque son demasiado ingenuos. Si se espera que progrese para ponerlos al día, necesitaré su ayuda en esto. Jaune asintió, con la garganta seca. Hazel acababa de sacarlo del armario a lo grande. Acercándose a él, Jaune trató de no mirar alrededor de la habitación. Trató de no beber ante las miradas de sus compañeros de clase. De las criaturas que lo matarían si supieran la verdad.
Las sospechas esperanzadoras de las chicas a las que se había acercado. Pensarían que era una traición, que él les ocultara ese hecho. Haune, como el profesor Cayous ha estado tan felizmente esparcido por la escuela, es uno de los más notables y fuertes entre ustedes. Sin embargo, incluso con eso, Hazel cortó bruscamente la cara de Haune, un cuchillo desenvainado tan rápido que ni siquiera lo había visto. Su control no es perfecto. Todo lo contrario. Haune reprimió el grito de sorpresa y se mordió la lengua. La herida no dolía tanto, solo picaba. A pesar de sí mismo, quiso que su aura saliera adelante y curó el daño en segundos. Tiene problemas para entender cómo mantener su aura en todo momento, y no tiene una comprensión adecuada de su semblante relacionada con ella. La formación en apariencia no es algo que espero que repasemos antes de que se esperen los resultados, pero con el tiempo será una herramienta valiosa. Hazel chasqueó los dedos. Pero como pueden ver, esta pequeña lesión ya se ha ido. Más que curado, ha sido efectivamente borrado. Este es el poder del aura. Con tus habilidades curativas naturales potenciadas por aura, teóricamente serías casi imposible de matar. Eso golpeó a Haune. ¿Era esa la explicación de por qué Salem era tan poderoso? ¿Era ese su secreto para la inmortalidad? Ahora, me gustaría una demostración de un semblante, si no te importa. Haune quería preguntarse por qué Hazel parecía estar hablando con otra persona cuando, de repente, se encontró con un peso sobre sus hombros. Su respiración se entrecortó en su garganta cuando los zarcillos negros serpentearon por sus hombros y alrededor de su cuello. Hola de nuevo, amante. Su voz era tan sensual como siempre, Haune haciendo todo lo que estaba en su poder para no encender su aura y despistarla. Me has dejado muy solo, prestando tanta atención a esos dos pequeños bocadillos. Algo movió su oreja. Estaba húmedo. Hazel chasqueó los dedos, pero no pareció pasar nada. Los tentáculos permanecían alrededor de su cuello, las piernas colgando de sus hombros, Haune no se atrevía a moverse. Hasta que sintió que algo pasaba entre sus piernas, dos orejas de gato negras en una melena de pelo negro salvaje y despeinado que se elevaban a su campo de visión desde abajo. Haune, gritando, saltó hacia atrás, la Blake que se había envuelto a su alrededor se desvaneció en la oscuridad. Mirando hacia atrás, al lugar donde había estado por última vez, Haune no vio nada. Parpadeando, su cabeza se retorció salvajemente. Blake es el otro híbrido que tiene su aura y semblanza. Su semblanza es la de la proyección de sombras, dejando duplicados de sí misma para confundir y engañar a los incautos y poco observadores. La mirada de Hazel se posó en Wesson, que parecía especialmente aterrorizado. Algo que muchos de ustedes han descubierto de primera mano. Entonces hizo una mueca. Solo que, donde Blake ha conquistado su semblante y puede integrarlo sin problemas con sus talentos naturales, su control del aura es desequilibrado. Haune se quedó de pie, cauteloso, dándose cuenta ahora de por qué los demás siempre llevaban su equipo de batalla y sus armas. No había tal cosa como una clase no conflictiva. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaría ella? Haune. La voz aguda de Hazel interrumpió su búsqueda. Quiero que enciendas tu aura durante 30 segundos, que la sostengas para que todos la vean. Diles cómo te hace sentir. Sé honesto. Ellos no aprenderán nada si tú no lo eres. Haune tragó saliva y los nervios se acumularon en su interior. El mismo tipo de nervios que hace unos días le habrían hecho resentir del estómago. Apartándola, Haune se agachó para buscar la llama que había dentro. El aura nace de su deseo de sobrevivir. Lo envolvió, ardiendo como un oro blanco en todo su cuerpo. Su familia llenó sus pensamientos mientras cerraba los ojos, un mar de cabello azul oscuro y rubio. Calidez, confort. Los ojos lilas vinieron después, un rubio más brillante, fuerza y lealtad. Le siguieron el plateado y el azul helado, y los ojos de Haune se cerraron con más fuerza. Belleza, devoción, amor. Algo por lo que luchar. Algo por lo que vivir. Algo por lo que ser fuerte. De repente, un gran peso aterrizó sobre su hombro. Su cuerpo aún ardía de aura, la mano de Hazel descansaba pesadamente sobre él.
se dio cuenta de que Jaune estaba jadeando, así que se concentró en invocar su aura y mantenerla. Miró alrededor de la habitación para ver desinterés y conmoción en varios rostros. Weiss parecía fascinada, repitiéndose algo a sí misma. Ruby, por otro lado, Ruby parecía encantada. Jaune volvió a mirar a Hazel, parpadeando. ¿Lo hice bien? ¿Hice yo, dilo bien? No me acuerdo lo que dije exactamente. Hazel asintió. El aura es una representación de su alma, señor Jaune. El tuyo es bastante fuerte. Lo que expresas así no puede estar mal. Hazel empujó a Jaune hacia adelante, el chico se encontró inseguro mientras tropezaba con Weiss y Ruby. Ahora, el contraejemplo. Jaune es el ideal por el que luchar. Lo que hay que evitar, Blake. Jaune no estaba prestando atención cuando se sentó, Ruby tarareaba de emoción a su lado. Weiss se sentó a unos metros de distancia, hablando consigo misma como si resolviera un problema. Debido a esto, no vio aparecer a Blake. Solo que ahora estaba de pie junto a Hazel y miraba, sacudió la cabeza. Eso no podría estar bien. Parecía vulnerable. Era difícil juzgar, pero sus piernas, demasiado largas y delgadas, ya no se sostenían con la misma elegancia sobrehumana. Estaban firmemente plantados en el suelo en un ángulo incómodo. Blake se encorvó un poco hacia adelante, sus tentáculos se movían de un lado a otro. Con la cara cubierta, era imposible llamar, pero parecía incómoda. Si me lo permite, por favor, que lo demuestre. Jaune se inclinó hacia adelante hasta que la mano esquelética de Ruby le agarró la manga. Mirando hacia atrás, vio algo a lo que no estaba acostumbrado. Miedo. Los gritos le devolvieron la atención, el cuerpo de Blake estalló en una llamarada púrpura. Sus tentáculos se encogieron, las espadas se quemaron hasta las manos humanas normales. Manos que se aferraban a su cabeza, retorciéndose en su cabello mientras sus ojos alternaban entre rojo y dorado. La saliva voló de su boca, sus gritos forzando palabras fuera de su boca. Mamá. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Lo siento. Lo siento mucho. Mamá, por favor. Papi. Adam, no quiero esto. No te quiero muerto. Sus gritos la siguieron mientras caía de rodillas, su cuerpo temblaba incluso mientras la luz púrpura ardía más y más. No era mi intención, solo quería, no era mi intención, solo quería, los gritos se convirtieron en sollozos. Nadie merecía sufrir así. Nadie necesitaba este tipo de arrepentimiento para atormentarlos sin ayuda. Jaune se puso en pie, moviéndose para ayudarla. Al menos lo habría hecho si Weiss y Ruby no se hubieran aferrado a sus brazos. El aura de Blake pareció estabilizarse incluso cuando cayó aún más en un grupo en el suelo, con la cabeza enterrada en el suelo. Su cabeza se movió bruscamente a una velocidad que hizo que Jaune se detuviera, preocupada de que se hubiera roto el cuello. Esa preocupación se desvaneció rápidamente cuando vio un espectáculo de lo más peculiar. Dos pares de ojos iguales, pero completamente diferentes, le devolvieron la mirada, alternando faunos dorados y gris rojos. Quiero irme. De repente todo empezó a moverse. Jaune levantó los brazos, encendiendo su aura cuando Blake apareció de repente frente a él. Weiss y Ruby habían saltado hacia atrás, los dos buscando a tientas sus armas que no habían llevado tan lejos. Blake estaba retorcida, su cabello estaba vivo, cada mechón se convirtió en su propio tentáculo que terminaba en una hoja dentada. Sus brazos eran ahora 3 largos y poderosos látigos, todos retraídos hacia atrás para caer. Lo hicieron, Jaune se llevó la peor parte de los ataques con sus antebrazos, rasgándose la chaqueta incluso con el apoyo de aura. Jaune fue enviado hacia atrás por 6 más que lo golpearon en la cara, pequeñas cuchillas rojas clavándose en sus ojos y boca mientras Blake giraba violentamente su cabeza. La mandíbula se extendía como una serpiente, su lengua se partía por la mitad. Propulsándose hacia adelante, Jaune cayó hacia atrás, solo para que el Blake de arriba se desvaneciera, incluso cuando el agarre de los tentáculos se apretó cuando el verdadero Blake apareció detrás de él. Con los ojos nublados, Jaune sintió su aliento en su oído. Eres tan sabroso. Tengo mucha hambre.
Jaune, gritando, encendió su aura más alto, empujando su cabeza hacia la cara de Blake, obligándola a aflojar su agarre. No tuvo ni un momento para aprovecharlo, ya que de repente sus pies fueron barridos por debajo de él. Al levantar la vista, vio a Blake parpadeando de un lado a otro, 6 fases de una a otra, brillando de un púrpura apagado. Incluso si dices que no, no dejaré de alimentarme. Tengo mucha hambre y tú eres tan sabroso. Levantando todos sus tentáculos, Blake estaba lista para introducirlos en el cuerpo de Jaune. No conocía los límites de su aura, si podía resistir este ataque. No es que tuviera que preocuparse por eso, los ojos de Jaune se abrieron de par en par cuando una mano grande y llena de cicatrices agarró los tentáculos. Todos menos uno de los Blake desaparecieron cuando Azel enfrentó su fuerza contra el híbrido enloquecido. Una pelea que ganó demasiado rápido, tirando de Blake con un monstruoso bramido propio. El horror más pequeño se elevó en el aire antes de ser golpeado de nuevo contra el suelo. Forcejeando y gruñendo, Blake desgarró el brazo de Azel mientras la inmovilizaba bajo sus pies. Escupiendo y aullando, poco a poco el aura púrpura a su alrededor se desvaneció, su cuerpo volvió a lo que Jaune estaba familiarizado. 4 ojos se convirtieron en 2, una masa retorcida de colmillos y tentáculos se convirtió en el rostro cicatrizado con un hermoso cabello negro. El número siempre cambiante de látigos con tentáculos se fusionó en las 2 extremidades familiares. Aún así, Azel no soltó su agarre. Cuando la respiración de Blake se calmó, la empujó hacia adelante mientras le clavaba su puño derecho en la cara. Un crujido repugnante y el agrietamiento de la mampostería hicieron que Jaune retrocediera. Satisfecha, Azel la soltó antes de volverse hacia Jaune y el resto de la clase. Si no tienes un agarre adecuado de tu humanidad innata, cuando actives tu aura, te volverá loco. Te volverás más fuerte, sí, pero también correrás el riesgo de perder lo que le queda a la humanidad. Si eso sucede, entonces ya no le sirves a Salem. Solo otro monstruo, una de las muchas bestias prescindibles. Al igual que los recientemente 2 veces desaparecidos Ski y Russell. Jaune se puso en pie, mirando a Blake. Es ella. Estará bien. Azel se apresuró a descartarlo, mirando a la chica con lástima. Una consecuencia de que ella tenía su aura desbloqueada antes de convertirse en un híbrido. Naturalmente, está más perturbada. Es una chica dulce normalmente, sino tímida. Jaune miró fijamente el bulto en el suelo, los daños ya se estaban curando solos. Dulce. Tímido. Tenía la garganta seca. Azel volvió a centrar su atención en los demás. Lo estás haciendo bien, pero el camino que tienes es más difícil que la mayoría. No dejes que eso te detenga. ¿Has encontrado algo por lo que quieres luchar? ¿Algo por lo que ser fuerte? Jaune volvió a mirar a Blake, desplomado en el suelo como un juguete roto. Se volvió hacia Jan, que lo observaba con cierto interés. Por último, Weiss y Ruby. Weiss se quejaba de los daños en el aula, hablando de que Blake se iba a disparar de nuevo. Ruby, sin embargo, le sonreía. ¿Orgulloso de él? ¿O algo más? Se la imaginó con sus ojos plateados. Absolutamente. Azel asintió. Muy bien. Ahora regresa a tu asiento y trata de mantener la mente abierta. Vas a tener que ser más fuerte que nadie para lo que quieres. Sí, señor. A pesar de sus fuertes palabras, con los ojos fijos en el flácido y apático Blake, una inquietud lo invadía. Una silenciosa desesperación floreció en su pecho. Incluso Blake fue víctima de Salem. La clase del profesor Reinhardt había sido una experiencia verdaderamente reveladora. Qué tan genial fue que su mejor amiga y compañera de cuarto fuera uno de los 2 híbridos que tenían su aura desbloqueada. Jaune fue realmente increíble. Tanto talento, tanta experiencia y, sin embargo, era tan humilde. Así que con los pies en la tierra. Muy amable. Lo suficientemente amable como para aguantar una metedura de pata como ella. La pregunta ahora era, ¿dónde estaba? Ruby no había visto a Jaune irse al final de la clase. De alguna manera había pasado desapercibido tras la ráfaga de preguntas y actividad que siguió a las secuelas del arrebato de Blake.
Los estudiantes habían estado ansiosos por aprender qué hacer y, lo que es más importante, qué no hacer después de la crisis nerviosa de su compañero de clase. Weiss, especialmente, había sido agresiva en sus preguntas a su maestra una vez que la clase había terminado. El hecho de que Weiss hubiera permanecido en el aula hizo las cosas aún más peculiares. Con Jaune desaparecido, habría esperado que tal vez el híbrido de pelo blanco se hubiera escabullido con él para pasar más tiempo personal juntos. Sin embargo, no lo había hecho. El segundo instinto de Ruby era que tal vez Blake lo había secuestrado para salirse con la suya. Sin embargo, Blake también se quedó, sin condiciones de participar en ninguna de sus payasadas habituales después de su demostración. Jan también se quedó atrás, pero hasta donde Ruby sabía, nunca había mostrado un interés particular en Jaune. Al menos no nada más que algo puramente físico. Entonces, ¿dónde estaba? Ruby se sentía como un barco sin timón a la deriva en el mar mientras vagaba por los pasillos. Normalmente, tenía al chico más alto a su lado donde quiera que fuera. Tenía una presencia robusta y reconfortante, una por la que ella parecía sentirse atraída de forma innata. Ni en el sentido de quiero aparearme contigo, ni nada por el estilo. Tampoco es un tipo de atracción de formemos una manada juntos. No. Eran solo amigos. Había algo en su olor que la atraía hacia él. Es todo. Incluso si le hubiera dicho a Jan lo contrario. Pero eso fue solo para alejarla de Jaune. Aunque si alguna vez decidía tomar una pareja, él estaría en la parte superior de su lista. Sin él, volvía a sentirse sola. Sola como lo había hecho antes de que él llegara a la escuela. Nadie más se desvió de su camino para pasar tiempo con ella. En este momento, Ruby probablemente estaba emitiendo suficiente negatividad para compensar su comportamiento naturalmente alegre. Tal vez haría más amigos si seguía enfurruñada. Su deambular la encontró en el aula del profesor Cayos. La habitación estaba vacía, pero abrió la puerta y entró. Tal vez Jaune estaba aquí. No podía decir por qué lo sería. Sintió que era una buena idea. ¿Jaune? Preguntó a la habitación aparentemente vacía. La habitación grande y deshabitada hizo que su voz resonara suavemente. Sin embargo, no hubo respuesta. Con el ceño fruncido, Ruby se encontró moviéndose más adentro. Hacia la puerta que conducía al vestuario. Con la sangre y el sudor con los que los estudiantes a menudo se encontraban cubiertos después de un combate amistoso en la clase de Tyrian, tenía sentido que el vestuario estuviera conectado con este lugar. Al abrir otra puerta, Ruby se encontró bajando un tramo de escaleras. Algo dentro de ella continuaba tirando de ella a este lugar. Un hormigueo en el fondo de su mente. Se le erizaron los pelos de la nuca. Casi como si hubiera una presencia abrumadoramente negativa aquí abajo. Pero ese ciertamente no podría ser el caso, ¿verdad? ¿Quién estaría aquí abajo cuando la clase ni siquiera estaba en sesión? Entonces lo vio. Ella lo vio. De pie cerca de una de las paredes, con un brazo extendido sosteniéndolo, vio una mata familiar de pelo rubio desordenado. Su corazón se elevó al verlo. Al menos momentáneamente hasta que juntó las piezas. La presencia negativa abrumadora era él. Una gran fisura serpenteaba por la pared en la que se apoyaba, como si hubiera sido golpeada repetidamente por su puño. Se preguntó por qué había hecho tal cosa. No es que se desalentaran los actos de violencia al azar aquí en esta escuela, pero se preguntaba por qué había elegido el muro y no a un oponente al azar para golpear como podría haberlo hecho Jan. Suponía que solo había una manera de averiguarlo. «Jaune», volvió a gritar. Esta vez sus palabras dieron en el blanco. El cuerpo del chico se sacudió de repente, como si su voz lo tomara por sorpresa. Se enderezó y se dio la vuelta para mirarla. «Oye, Ruby», dijo débilmente. Miró hacia otro lado. Los ojos azules, normalmente tan brillantes y cariñosos, estaban teñidos de rojo. La carne a su alrededor estaba húmeda e hinchada, como inflamada por algún tipo de irritación. ¿Estaba enfermo? ¿Es por eso que estaba solo aquí abajo? Ruby esperaba sinceramente que no. Lo último que necesitaba era que Jaune volviera a enfermar y tuviera que soportar que arriesgara su vida en los Grimlands por segunda vez. Dio un paso hacia él.
¿Estás bien? La preocupación era pesada en su tono mientras se acercaba a él. ¿Estás herido? ¿Estás enfermo? Haune la miró fijamente durante unos segundos antes de empezar a negar con la cabeza. ¿Realmente estás preguntando eso?, preguntó con incredulidad. Estoy bien. Ruby entrecerró los ojos confundida. Bueno, sí. Te desapareciste un poco después de la clase del profesor Reinhardt. Y ahora estás solo aquí abajo y tus ojos parecen tener algún tipo de infección. Yo solo no quiero que estés demasiado enfermo para volver a pelear. El recuerdo de haber estado a punto de perderlo aún estaba fresco en su mente. Al día siguiente de haber encontrado a su nuevo mejor amigo, estuvo a punto de perderlo. Nunca volvería a pasar por una experiencia así. Mataría a cualquiera que intentara alejar a Haune de ella de nuevo. Incluso si eso significaba enfrentarse al mismísimo profesor Callous. ¿Realmente estás preocupado por mí?, preguntó incrédulo. Yo y no tú. ¿Cómo es eso posible? Ruby dio un paso más para pararse justo frente a él. Se vio obligada a mirar hacia arriba debido a la diferencia de altura. Haune. Una diferencia que él negó de inmediato al sentarse en uno de los bancos. Enterró la cara entre las manos. No te merecías esto, susurró con amargura. Ninguno de ustedes lo hizo. Lo siento mucho. La pelirroja se sentó a su lado. Ella no entendía lo que estaba pasando, pero la negatividad de él era abrumadora. Dolor. Odio. Las emociones prácticamente resumaban por sus propios poros. Ruby se encontró mirándolo fijamente, casi extasiada por lo fuertes que eran los sentimientos que provenían de él. Estaban más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Mucho más fuerte y potente que cualquiera de las iras de Yang. O la envidia de Weiss. La lujuria de Blake. Sin embargo, no pudo explicar por qué. Si bien la negatividad era parte de lo que eran como híbridos, había algo completamente único en lo que Haune estaba mostrando en este momento. ¿Era porque era muy avanzado para su edad? ¿Era porque tenía control tanto sobre su aura como sobre su forma humana? Si Ruby no supiera nada mejor, diría que este chico en realidad era un humano de la vida real en este momento. ¿Qué es lo que no merecíamos?, preguntó con genuina curiosidad. ¿Por qué lo sientes? El rostro de Haune se levantó de sus manos, y esos húmedos ojos azules miraron fijamente a los suyos. Durante largos momentos se limitó a mirar fijamente hasta que finalmente habló. Realmente no lo sabes, ¿verdad? ¿Sabes qué? Tú tampoco te acuerdas, continuó él, ignorando su pregunta. Pero tus sueños sí. Tus sueños recuerdan. Tal vez sea bueno que tampoco puedas recordar tus sueños. Después de ver lo que pasó con Blake, no tenía sentido. La preocupación de Ruby por el chico solo creció cuando no pudo obtener una respuesta directa de él. Algo andaba mal, y no parecía ser capaz de explicar qué era o por qué. ¿Era su propia culpa por no estar a su nivel? ¿O estaba siendo intencionalmente vago? Sin embargo, Ruby sabía una cosa con certeza. Este no era el buen tipo de negatividad que Yang tan a menudo fomentaba. Haune estaba adolorido. El mismo tipo de dolor que ella sentía antes de que él llegara a la academia. El dolor que venía con su defecto. De ser demasiado positivo. Solo que, a diferencia de sí misma, sabía que podía hacer algo para aliviar el dolor de Haune. Extendió su brazo gris y atrajo al chico contra ella. En un abrazo cálido y apretado. No luchó. No protestó. Se limitó a apoyarse en su hombro mientras ella lo sostenía. En esta posición, ella mantuvo la altura dominante, y su mejilla bajó para descansar en la parte superior de su cabeza. Lo siento, repitió débilmente. Lo siento, SHH, susurró ella. Va a estar bien. Solo relájate. La detendré, murmuró. De alguna manera, ¿Quién? Ruby no podía decirlo. En cualquier caso, había sido testigo de suficiente dolor por parte de su mejor amiga durante un día. Ya no se hablaría de matar a nadie. Su mano esquelética acarició su brazo. No te preocupes por ella. No tenía ni idea de quién estaba hablando, pero no importaba. Solo descansa.
Ruby nunca había usado intencionalmente su poder sobre él, pero en este momento pensó que él podría apreciar un poco de él. Su habilidad de apatía ahuyentaría todas sus emociones negativas. Blake no estaba aquí para quejarse de haber arruinado su experiencia. Weiss no estaba aquí para meterse en el momento personal. Yang no estaba aquí para hacer comentarios sugerentes. No, ahora mismo todo giraba en torno a Jaune y a ella misma. De hacerlo sentir mejor. El cuerpo de Jaune pareció perder su fuerza mientras se desplomaba contra ella, y ella lo atrapó con el apoyo de su brazo normal. Su gran peso se sentía bien presionado en su costado. Ruby disfrutó bastante de su masa. Su calidez. Su comodidad. Incluso si ella era la que lo consolaba, eso no significaba que no pudiera disfrutar también del momento. Ella enroscó sus brazos de apatía y normalidad alrededor de él, sosteniéndolo en un abrazo fuerte y amoroso. Durante largos minutos, eso fue lo que hizo. Jaune se apoyó en ella físicamente, tal como ella se había estado apoyando en él emocionalmente durante semanas. Era lo que los amigos hacían el uno por el otro. Se cuidaban unos a otros. Nos ayudamos unos a otros. Lo había hecho por ella la noche anterior. Ella haría lo mismo por él ahora mismo. Jaune necesitaba toda la ayuda que pudiera conseguir, y ella era la única que podía proporcionársela. No Weiss. Desde luego, no Blake. Solo ella. Su mano se movió hacia arriba para acariciar su cabello dorado. Se sentía bien. Todo en este momento se sintió bien. Esperaba que ahora también se sintiera mejor. ¿Cómo te sientes?, preguntó en voz baja. Tardó unos segundos en responder. Me siento bien, respondió con la misma calma. Eso fue bueno. Ya no podía sentir más negatividad de él. Ella sonrió al pensarlo. Así es. Todo está bien. Mientras te tenga conmigo, todo estará bien. Estoy realmente cansada, continuó aturdido. Y realmente odio este lugar. Ella entendió exactamente lo que quería decir. Sí, el vestuario huele bastante mal, aceptó. Pero si estás cansado, tal vez podríamos volver a nuestra habitación y descansar. ¿Te gustaría? Está bien, Ruby sonrió y se puso de pie, ayudando a Jaune a ponerse en pie también como lo hizo. Sus rodillas estaban un poco temblorosas, pero estaba bien. Podía seguir apoyándose en ella. Ella continuaría ayudándolo de la única manera que sabía hasta que él estuviera fuera de cualquier depresión que lo estuviera afectando. Un descanso agradable en la cama sin duda ayudaría a levantar su espíritu. Si él también necesitaba que ella lo sostuviera allí, ella lo haría. Ella no lo abandonaría. No por ningún motivo. Era su compañero de cuarto. Su amiga. Alguien a quien quería profundamente, independientemente de si era apropiado o no que un híbrido lo hiciera. Nota del autor. ¿Quién hubiera pensado que asistir a una escuela llena de niños secuestrados convertidos en híbridos green no sería todo diversión y juegos? Aún así, hay mucha diversión. La escena de Jaune y Weiss fue una de mis favoritas para escribir hasta este punto de la historia. Como muchos de ustedes han comentado, hay un delicado equilibrio entre pelusa y drama. Comedia y terror. Esperemos que haya sido una mezcla agradable hasta ahora. Como siempre, mi agradecimiento a Burkion y Lightningstruxu por sus contribuciones e ideas. No podría hacerlo sin ti. Y, por supuesto, espero que todos hayan disfrutado del último capítulo. Sigues siendo una inspiración para que los tres escribamos la mejor historia que podamos. Gracias por leer.